Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver. Cierro esto. Y ahora voy a ver este otro. Vamos. Estar en una presentación que se llama Filminas. ¿Qué dice Filminas? Definiciones, perdón. Estoy jodido ya. Pensando que esta zaguata se levantó y ya regresó. La perra que tengo aquí en la casa. Muy bien. Algunos conceptos básicos, ¿verdad? Inversión. Cuando vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de formación o aumento de capital. Cuando hablamos de aumento de capital, básicamente es del lado izquierdo del balance de situación. Recuerden que en el balance de situación tenemos los activos, usualmente al lado izquierdo, y los pasivos y patrimonio en el lado derecho. ¿Okay? Entonces, cuando aumentamos el capital, cuando aumentamos los activos, ya sea el activo corriente o el activo fijo, hablamos de que, para efectos nuestros, de que vamos a estar haciendo una inversión. ¿Ok? Vamos a entender como capital los bienes tangibles e intangibles que sirven para producir otros bienes. Recuerden que la gracia de los activos, ¿verdad? O sea, ¿por qué tengo yo activos? Para producir un bien o un servicio que me generen ventas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que los bienes tangibles e intangibles que sirven para producir otros bienes y venderlos, ¿ok? Usualmente, entonces, si yo compro un horno, eso es un activo fijo. Si compro harina para hacer pan, eso es materia prima, inventario de materia prima, ¿ok? Cuando yo hago el pan, convierto el inventario de materia prima en producto terminado, ¿ok? Y la intención del inventario del pan es venderlo. Entonces, el asiento contable que se hace cuando yo hago una venta es que descargo, disminuyo el inventario y en el estado de resultados en las ventas, pues pongo un ingreso, ¿verdad? Y entonces la empresa aumenta su capital cuando hay un aumento en los activos tangibles o intangibles. Ya vimos que pueden ser activos fijos, como el horno que les mencionaba, o activo corriente, como el inventario de materia prima o el inventario de pan, ¿ya? Producto terminado, ¿verdad? Que les habla, ¿verdad? Ahora, podemos tener diferentes, ¿cómo se llaman? Diferentes ejemplos, ¿verdad? Podemos tener en el sector primario, que es, digamos, que la parte de la agricultura, pongamos este ejemplo en la agricultura, entonces digo, sí, voy a invertir en un tractor porque en la finca se necesita muchas cosas y eso me va a ahorrar en mano de obra. Eso es un ejemplo del sector primario. El sector secundario, ¿verdad? Que es el que transforma materia prima en producto terminado, ¿verdad? Entonces, digamos que yo, como el ejemplo que ustedes tienen ahí de producir harina a partir de naranjas, entonces el tractor era para la finca de naranjas, ¿verdad? Pero ahora va al sector secundario donde las naranjas las necesitan transformar en harina, ¿verdad? Entonces, ustedes necesitan invertir en una maquinaria que les ayude a agarrar las naranjas. No sé cómo lo irán a hacer, pero que les conviertan esas naranjas en harina, ¿verdad? O en el sector terciario, que es de servicios, ¿verdad? El servicio es el que se da, digamos, el ejemplo que tienen ustedes de una aplicación web para profesionales, para ofrecer servicios profesionales, ¿verdad? Entonces, bien, necesitan invertir en un servidor, para ponerle un ejemplo. O
necesitan invertir en alguna infraestructura para darle mantenimiento a la página web, no una infraestructura, equipo adicional, no solo el servidor, ¿verdad? Son ejemplos que podríamos tener. Entonces ya hemos dicho que podemos tener proyectos de nuevos productos, algo totalmente nuevo. Podemos tener proyectos de modernizar una planta, ¿verdad? A nivel tecnológico, porque cuando lo modernizo disminuye los costos. Puedo tener un proyecto de capacitación de personal, eso es factible, ¿verdad? Si yo compro una máquina y para usar esa máquina debo capacitar el personal, eso es parte del proyecto, ¿ok? Si yo estoy en un negocio y quiero incursionar en un nuevo negocio porque mi plan estratégico me lo permite, probablemente necesito capacitar al personal actual para que me ayude en ese nuevo proyecto. Puedo tener también un nuevo sistema de distribución, como les decía, el de los camiones que me van a llevar el pan a Palmares. Puedo invertir en una bodega para almacenar, porque ya estoy produciendo tanto que necesito aumentar mi capacidad de almacenamiento, mi inventario debo aumentarlo, entonces eso es un proyecto que es más rentable, crear una nueva bodega o seguir comprando poquitos. Es que si tengo la bodega me hacen descuento por el volumen, ¿verdad? Entonces podría ser más atractivo. Puedo tener un proyecto de comprar licencias de software especializado, ¿verdad? O sea, si yo necesito un software muy particular para mejorar mis procesos, eso es una inversión. Recuerden que las licencias de software es un activo intangible y se deprecian, no se llama depreciación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando un activo intangible va perdiendo su valor? Amortización. Muy bien, se llama que van amortizando. Entonces, cuando hablamos de amortización de activos, es un activo intangible. Y cuando hablamos de depreciación de activos, es un activo tangible, ¿verdad? La capacitación de personal también es parte, vamos a ver, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero por ejemplo, digamos que ustedes en ese proyecto de las harinas, de obtener harina a partir de naranjas, necesitan una máquina que funciona con un software especializado y que las personas deben saber manejar esas máquinas y el software que los administra, ¿verdad? Entonces, el activo va a estar construido de dos maneras. La compra de la máquina, digamos que sean $10,000, para poner un ejemplo. Eso va a ser un activo, se va a depreciar. El software que maneja la máquina, digamos que sean $2,000, va a ser un activo intangible que se va a amortizar. Y resulta que que yo necesito mandar a capacitar a 2 personas para que lo manejen. Esa capacitación, digamos que me costó $1,000, ¿verdad? Yo se la voy a sumar a la compra de la máquina, porque para que la máquina opere es necesario que las personas estén capacitadas. Entonces, esa capacitación que fue un intangible pasa a formar parte del activo tangible que registré. ¿Ok? Y se deprecia igual porque el activo, cuando uno registra un activo fijo, los contadores lo manejan muy bien esto. Cuando se registra el activo fijo, uno lo que se dice es registro el activo al costo, a todo el costo que fue necesario para que entrara en operación. Entonces, digamos que la máquina me la vendieron en Norteamérica, traerla eran $9,000 y de flete $1,000. Bueno, para tener la máquina aquí, yo necesité $10,000. No solo los 9,000 de la compra, sino los 1,000 también del flete. ¿Ok? Y que tenía que capacitar al personal para que la manejaran. Entonces van $2,000 adicionales en capacitación, $1,000 adicionales en capacitación, ¿verdad? Ya van $11,000 y esos $11,000 son los que se deprecian.
Muy bien. También tenemos un presupuesto de inversión. Un presupuesto de inversión es un presupuesto es un proceso para asignar racionalmente recursos de todo tipo, humanos, activos físicos, financieros, para diferentes proyectos de inversión. La diferencia es que el beneficio de ese presupuesto de inversión se recibe en varios periodos. Cuando yo compro la máquina para hacer harina de las naranjas, eso me va a servir para muchos años en adelante. Es decir, vendo producto y produzco por muchos años. ¿Ok? No solo para un periodo. Un presupuesto de operación, el presupuesto de operación es el que me sirve solo para un año. ¿Okay? Entonces hay veces uno dice, presupuesto de operación y presupuesto de inversión. El presupuesto de operación es para este periodo fiscal en donde estamos y el presupuesto de inversión es para las inversiones que voy a hacer y cuyos gastos me van a generar ingresos por más de un año. ¿Ok? Entonces diferenciamos entre inversiones operativas e inversiones estratégicas. ¿Verdad? Ahora, toda propuesta de inversión, todo proyecto, se hace con dos objetivos. Uno, saber si acepto o rechazo el proyecto. Recordemos que la primera línea, el primer filtro es si está en línea con la estrategia. ¿Ok? Después yo hago el análisis financiero para aceptar o rechazar el proyecto. Si el BAN es mayor que 0, debería aceptarlo. Si es menor que 0, deberías rechazarlo. ¿Okay? Pero también me sirve para jerarquizar los proyectos. Es que yo en la vida debería de ordenar las cosas según me den mayor felicidad en la vida y en las finanzas según me den mayor riqueza. ¿Ok? Por ejemplo, esto es un mal ejemplo porque no estamos en épocas de fiesta, pero ya que la semana pasada hablé de fiestas, yo dije, si este sábado tuviera 2 fiestas, ¿a cuál de las 2 voy a ir? A la que me provea mayor felicidad. ¿Ok? Hay una fiesta en Palmares y otra fiesta en San Ramón. ¿A cuál de las 2 voy? A la que yo calcule que voy a ser más feliz. ¿Ok? Entonces, en 2 proyectos de inversión, ¿en cuál proyecto invierto primero? En el que me dé mayor rentabilidad. Y después en el segundo, que me da rentabilidad también, pero no tanto con la primera. Por eso se habla de jerarquizar proyectos. Vamos a ver varias herramientas para jerarquizar proyectos, porque en realidad hay gente que prefiere liquidez, hay gente que prefiere rentabilidad, hay gente que prefiere riesgo, hay diferentes formas. Más adelante vamos a ver cómo podríamos jerarquizarlo. ¿Okay? Ya habíamos hablado de esto, esta filmina ya se las presenté. Podríamos clasificar los proyectos dependiendo del tipo de función en proyectos de renovación, en proyectos de modernización, en proyectos de expansión o en proyectos estratégicos. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, es un repaso. Y esto es en función de la clasificación dependiendo de la función. Dependiendo de la relación de dependencia, habíamos hablado de complementarios, habíamos hablado de independientes y habíamos hablado de mutuamente excluyentes. Ya eso también habíamos conversado la semana pasada. ¿Okay? Depende del sector. También habíamos hablado de que hablábamos del sector público y del sector privado. ¿Verdad? Y en el sector privado, pues lo que hacíamos era una evaluación privada, que es el énfasis de este curso, y en el sector público hacíamos una evaluación social que no es el objetivo de este curso. Algo muy importante es que en la evaluación pública, tal vez no se los dije, primero hacemos, para un proyecto del sector público, primero hacemos una evaluación privada y después hacemos la evaluación pública. ¿Por qué? Porque yo necesito tener los precios
los precios a nivel privado para después con el factor de corrección utilizar los precios sombra para obtener la información pública. Pero bueno, aquí que estamos hablando de clasificación según sector privado y sector. ¿Okay? Profe, Esto, señorita. una pregunta, ¿lo que sería precio mercado sería lo mismo que el precio privado? Sí, señorita, el precio privado es el precio mercado. Ah, ok, está bien, gracias, profe. Por ahí. Muy bien, rápidamente, esto es como para que tengan una idea, ¿verdad? Que en la evaluación de proyectos de inversión, como que es un proceso larguito, ¿verdad? O sea, bueno, depende del proyecto, obviamente, pero vean todas las etapas, ¿verdad? Ya ustedes pasaron por la selección de las ideas. Bueno, hay un grupo que todavía le falta pasar por ahí. Y entonces hay diversas tareas ahí. Y en una empresa, ¿quién es el responsable? Bueno, un nivel jerárquico superior, porque es el que está acorde con la estrategia y de ahí deben de salir las ideas. También un comité técnico para resolver un problema muy particular. Después de ya tener la idea, preparar los estudios, ¿verdad? Y preparar los estudios es formular el proyecto. Y vean que aquí lo que tenemos son flujos de beneficios, inversiones, valores residuales, vidas económicas, aquellas 4 cosas que yo les mencioné hace un ratito, ¿verdad? Inversión inicial, valor residual, vida económica y flujos de caja netos. Y eso lo hacen los equipos de trabajo, ¿verdad? Los técnicos en los equipos de trabajo. Después vienen las metodologías para evaluar el proyecto. Bueno, en realidad calculamos la TIR, la TIR ajustada, el BAN o valor presente neto, el BAN ajustado, se pueden hacer opciones reales, hay otras carambadas ahí como el periodo de recuperación, el índice de deseabilidad, algunas herramientas adicionales que no están ahí, ¿verdad? Pero que las vamos a ver en el curso para llegar a tomar decisiones, porque tenemos que aplicar esta metodología. Bueno, debemos de considerar estimaciones macroeconómicas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la inflación, con la devaluación, con los riesgos del entorno, etcétera, etcétera? Debemos hacer un análisis de riesgos y entonces ver, bueno, yo estoy estimando las ventas, pero las ventas van a ser estas o van a ser más o van a ser menos, ¿verdad? Yo puedo tener varios escenarios. Vendo en Palmares o en lugar de ir a vender a Palmares me voy a vender a Naranjo. O sea, esos son 2 escenarios, ¿verdad? Ver las probabilidades para no tener, más bien para tener riesgos y no tener incertidumbre. Recuerde que la semana pasada hablamos que la diferencia entre incertidumbre y riesgo es que la incertidumbre no conozco la probabilidad de ocurrencia, pero ya cuando la mido, ya hablo de riesgo. Defino tasas de corte, etcétera, etcétera. Y tengo que hacer una selección final que es donde acepto o rechazo el proyecto, donde veo las prioridades entre los proyectos, es decir, los jerarquizo y termino de justificar las relaciones con la estrategia, ¿verdad? Sin embargo, las relaciones con la estrategia vienen desde la idea. Una idea no debería surgir si no está en orden con la estrategia. Y entonces ya, pues a partir de ahí se hace el presupuesto de inversiones, ¿verdad? El presupuesto de inversiones es la asignación de personas, de recursos y de dinero para la preinversión y la inversión de los proyectos. Muy bien, vuelvo nuevamente. Bueno, le llamamos el perfil económico del proyecto, ¿verdad? Y esto que ya lo habíamos visto y que ustedes tienen que manejarlo muy bien. 4 cosas que vamos a tener siempre. Inversión inicial, que es plata. Una vida económica, que es tiempo. Flujos de efectivos de dinero, que es plata, y valor residual, que es plata. ¿Ok? En esto siempre lo vamos a tener. Este esquema, con este esquema es el que vamos a trabajar todo el semestre. Entonces vamos un poquito más a detalle. ¿Qué es la inversión inicial? La inversión inicial usualmente es un flujo negativo al inicio. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar dinero de mi bolsillo para construir algo, para pagar algo, ¿ok? Ahora,
Hay otras cosas o otros gastos que no necesariamente tengan que ver con la construcción de activos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en la panadería. Yo tengo una panadería en San Ramón y recuerden que quiero vender pan en Palmares. Yo doy el 10%, de mi producto a crédito. Entonces, si yo vendo 1.000.000 al día, el 10% son 100.000 colones. Es una cuenta por cobrar. Si yo voy a duplicar el mercado yendo a Palmares, ya no voy a vender 1.000.000 al día, voy a vender 2.000.000 al día. Por lo tanto, las cuentas por cobrar ya no van a ser 100.000, sino van a ser 200.000. ¿Ok? Eso debe formar parte de algo relevante en mis cuentas por cobrar. ¿Ok? Resulta que yo ocupo comprar, o sea, yo necesito tener un inventario de harina, de, va a poner $500,000 de colones. No, de 100.000 colones, para poner un ejemplo. Bueno, ahora como voy a producir el doble, necesito el doble del inventario. Entonces me va a aumentar el inventario, me aumenta el almacenamiento. ¿Ok? Y entonces estas cosas que son movimientos en el activo corriente pueden tener una contrapartida en el pasivo corriente. Vamos a ver. Si yo aumento mi inventario, pero lo financié con mi proveedor, yo estoy aumentando la cuenta de inventario, pero estoy aumentando el pasivo corriente con una cuenta por pagar al proveedor. Entonces, el capital de trabajo no se modificó. ¿Qué es el capital de trabajo? La variación la relación de activo corriente menos pasivo corriente. Acuérdense en Finanzas 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas otras erogaciones? Los movimientos en el capital de trabajo, que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa en el activo corriente y qué pasa en el pasivo corriente? Si los dos se mueven en la misma manera, no pasa nada. Pero si aumenta uno y no aumenta el otro, yo tengo que poner dinero. Muy bien. Por ejemplo, si yo no fuera que me dieran, si yo aumento mi inventario, pero pedí prestado para pagar ese inventario, ¿verdad? Entonces, no, o sea, necesité más dinero, pero fue financiado. Aumentó mi inventario y aumentó mi cuenta por pagar a un banco, ya no al proveedor. Entonces, no hay problema. No hubo variación en el capital de trabajo. ¿Ok? También es necesario estimar algunos aportes que las personas deben de hacer o los socios deben hacer para iniciar el proyecto. ¿Ok? Eso en la contabilidad se llama, bueno, con cuánto capital social vamos a iniciar, ¿verdad? Porque yo al principio tengo que poner plata y de algún lado tiene que salir, ¿verdad? Entonces, pues ahí esto va a afectar la inversión inicial. La conclusión de esto, si el proyecto vale 100 y me financio 100, no hay un flujo de efectivo, ¿verdad? No hay una inversión inicial como tal porque fue financiada. Hay una inversión inicial de 100, pero en términos de caja me financié con 100, entonces no hay un flujo de efectivo, solo hay un activo y una cuenta por pagar. Ahora lo vamos a ver en los ejercicios. Esto era lo que les mencionaba. Otro concepto importante es que la inversión que yo necesito hacer o reflejar en la inversión inicial es la inversión incremental. Por ejemplo, si yo tuviera un taxi que
necesito un carro para tener un taxi, ¿verdad? Y entonces necesito cambiarlo porque ya está muy hueso. Entonces el carro actual vale 3,000. El carro actual yo lo puedo vender en 3,000. Y un taxi nuevo me lo venderían en 14,000, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la inversión inicial? ¿Los 14,000? No, porque para cambiar la unidad, para cambiar el carro, yo vendo en 3,000 el carro viejo y compro en 14,000 el carro nuevo. Vean que la inversión inicial son 11,000, porque la inversión inicial son todos los movimientos de efectivo que ocurren en el año cero, es decir, antes de que entre a operar el negocio. ¿Por qué la incertidumbre es baja? Porque ocurre muy cerca en el tiempo. Entonces, yo tengo certeza de que me venden un carro en 14,000 y que yo puedo vender el que tengo en 3,000. ¿Cuánto es lo que ocupo? 10,000, perdón, 11,000 dólares. ¿Ok? Entonces vean que debe de reflejarse no solo en la inversión inicial, sino en todo el análisis, solo los flujos incrementales. Y aquí como flujo incremental debemos entender que es la diferencia entre lo que yo saco y lo que yo recibo. Tengo que sacar 14,000 para comprar el auto y me van a ingresar 3,000 de la venta del auto viejo. ¿Ok? Vida económica. Ya hemos hablado que debemos de tener un horizonte definido para la evaluación, porque tenemos que mover el dinero en el tiempo. Entonces tenemos que tener un plazo definido, un horizonte de tiempo definido. Si el horizonte de tiempo fuera indefinido, ¿verdad? Es que ustedes dicen, no, yo voy a hacer harina de naranja y me voy a hacer un terrateniente y es un negocio que va a durar 100 años. Perfecto. Entonces, para evaluarlo vamos a considerar que la vida económica va a ser de 10 años. Profe, pero es que no, yo ahí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos. Vale, sí, está bien, pero vamos a definirlo en 10 años. ¿Ok? Hay horizontes de inversiones muy grandes que pueden ampliar esos 10 años. Lo que pasa es que entre más largo sea el horizonte, más incertidumbre, ¿cierto? Porque entre más largo, o sea, yo no sé qué, tal vez ustedes pueden saber qué van a estar haciendo de aquí a un año, pero es difícil saber qué van a estar haciendo de aquí a 5 años y todavía más difícil saber qué van a estar haciendo de aquí a 10 años, ¿cierto? Entonces, dependiendo del horizonte se puede volver la incertidumbre más alta. ¿Cuándo tengo yo un proyecto, un horizonte definido más corto? Por ejemplo, si la universidad dijera, vean, el segundo semestre del 2021 vamos a regresar a las clases presenciales y necesito brindar el servicio de soda, por lo tanto voy a licitar en concesión la soda por 2 años. Y entonces yo analizo el proyecto de meterme como parte de los licitantes a la soda. ¿Cuál es mi horizonte? 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque es el plazo donde me están ofreciendo el negocio. Entonces yo voy a decir, sí, tengo que hacer una inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? Tengo que comprar la cocina, tengo que comprar los platos, tengo que comprar refrigeradoras, supongamos que no hay nada de eso, ¿verdad? Solo están las sillas y las mesas. Y tengo que comprar el inventario que ocupo de alimentos para empezar a cocinar, ¿ok? ¿Está bien? ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años, ¿ok? Si hay un horizonte definido, porque está bien claro cuándo nace y cuándo termina el proyecto, muy bien. Si es un horizonte indefinido, vamos a llegar hasta 10 años. Tenemos también el concepto de valor residual, y el valor residual es el efecto del dinero por cerrar el proyecto. Por ejemplo, en la licitación de 2 años, yo digo, sí, muy bien, yo necesito invertir en la cocina,
en los trastos, en las refris. Voy a operar durante 2 años y a los 2 años, ¿qué hago con eso? Yo estimo que puedo vender la cocina, la refri, los platos no los puedo vender y las cucharas y eso ya van a estar tan huesos que los voy a vender en chatarra, para poner un ejemplo. ¿Ok? Cuando yo cierro el proyecto, puede ser que me genere algo, ¿verdad? Hay veces los proyectos me generan un escudo fiscal y entonces yo puedo dejar de percibir ese escudo fiscal. Lo vamos a ver más adelante. Tradicionalmente es un flujo de caja positivo. Tradicionalmente es un flujo de caja positivo, pero podría ser negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Digamos que se da mucho en otros países y aquí ya ahorita un poquito. Digamos que a mí me dan una concesión, a mí me dan el permiso de hacer una soda bien grande a la par de la universidad. Y me dan en concesión 15 años la soda. Entonces me dicen, vea, yo le voy a permitir que usted haga la soda nueva en ese terreno allá a la par. Pero usted lo tiene que construir, lo tiene que operar y yo se lo voy a dar a 15 años. Entonces, yo digo, claro, mi inversión inicial es la construcción de la soda, es la compra de las cocinas, las refris, las mesas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando llego a los 15 años voy a decir, sí, yo voy a vender todo el equipo que tengo. Pero en el contrato me dicen, eso sí, usted va a construir la soda ahí, pero cuando termine me tiene que dejar el terreno totalmente baldío. Entonces yo tengo que pagar por demoler las instalaciones. Entonces noten que esa demolición me va a costar plata, entonces podría ser un flujo negativo. Otro elemento de valor residual puede ser el cambio en el capital de trabajo. Por ejemplo, digamos que el ejemplo de la soda, yo necesito comprar el inventario que de arroz, que de frijol, las cosas que necesito para la comida, ¿ok? Y entonces en la inversión inicial yo invertí $500,000 en inventario. Dentro de 15 años voy a tener ese $500,000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, cuando cierre el proyecto, voy a vender mi inventario. Entonces, recupero el capital de trabajo por la venta del inventario. ¿Ok? Tradicionalmente, el capital de trabajo se recupera en la mayoría de métodos de evaluación. Solo en un método que se llama valor residual económico no se recupera. Ahí lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué la incertidumbre es alta? Porque, bueno, si la concesión es a 2 años, más o menos yo sé cómo va a estar a 2 años, pero si la concesión es a 15 años, yo digo, qué tirada, voy a tener que estimar un valor residual y no estoy tan claro en cuánto voy a poder recuperar o vender esos activos, ¿verdad? Entre más pase el tiempo, más incertidumbre y más riesgos estoy corriendo. ¿Okay? Y vamos a tener una medición de flujos de beneficios, es decir, los flujos de caja netos. Y vamos a poner aquí un ejemplo. Se dice que la información contable es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque a nivel contable se utiliza el devengado y no los flujos de caja. Y para evaluar proyectos lo que se utiliza es el flujo de efectivo, no los estados de resultados. ¿Qué entendemos como flujos? Un aumento en los ingresos o disminución en los costos, ¿verdad? Es lo que llamamos un flujo incremental. Yo tengo dinero en mi billetera. ¿Cómo puedo aumentar incrementalmente el dinero en mi billetera? Porque aumentan los ingresos y los costos se mantienen iguales, ¿verdad? Están aumentando. O porque se mantienen los ingresos y disminuyo los costos. Vean que son flujos de caja que me aumentan la riqueza, ¿verdad? Son flujos de cajos incrementales porque yo lo que estoy comparando es el aumento en los ingresos o la disminución de los costos. El escudo fiscal de la depreciación, recuerden que la depreciación no es una salida de efectivo.
¿ok? La depreciación no es una salida de efectivo, pero sirve para crear el escudo fiscal. En el estado de resultados ustedes ponen ingresos menos costo de ventas igual a utilidad bruta, menos gastos de operación igual utilidad neta. Utilidad de operación más otros ingresos menos otros gastos es igual a utilidad neta antes de impuestos. Y con base en esa utilidad neta antes de impuestos, calculan los impuestos y después tienen una utilidad neta después de impuestos. Bueno, pues resulta que en los gastos de operación pueden venir la depreciación, que no es un gasto efectivo. O en los costos, en el costo de la mercadería vendida puede venir la depreciación de la maquinaria de producción y ahí no viene ¿cómo se llama? No viene, viene incluida, perdón, la depreciación, que no es un flujo de efectivo de salida. Entonces, los escudos fiscales de la depreciación, veamos este ejemplo. Si la inversión es de 10,000, que se deprecia a 10 años en línea recta con valor final 0, entonces 10,000 dividido entre 10 años son 1,000 de depreciación por año. Yo puedo registrar como un gasto esos 1,000 de depreciación por año, pero no es un gasto de efectivo, no es una salida de efectivo. Entonces, cuando yo vengo y utilizo una tasa impositiva del 40%, realmente estoy generando un escudo fiscal de 400 al año, 40% de 1,000, ¿verdad? Que es lo que llamamos el escudo fiscal de la depreciación. Ese escudo fiscal de la depreciación es uno de los incentivos a buscar depreciaciones aceleradas, ¿verdad? Por eso es que diferentes métodos de depreciación hace que el escudo fiscal se posicione diferente en el tiempo. Recuerden cuando llevaron contabilidad que hay una depreciación en línea recta, hay una depreciación de suma de dígitos, hay una depreciación de, lo acabo de pensar y ya se me olvidó, depreciación acelerada, ¿ok? Entonces, esas situaciones, ¿verdad? Del escudo fiscal de la depreciación es un beneficio del proyecto. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre? A mayor horizonte de los flujos de beneficios, ¿verdad? Y de costos, pues mayor la incertidumbre, lógicamente. Un flujo de caja de 1 año, 2 años, no tiene tanta incertidumbre como un flujo de caja de 5, 6, 10 años, ¿ok? Los gastos financieros momentáneamente no se incluyen en el proyecto, ¿verdad? Porque queremos separar la rentabilidad del proyecto de la rentabilidad del inversionista. Ya lo vamos a ver, por eso dice que hay excepciones. Recuerden que la semana pasada yo les dije que el objetivo era ver la rentabilidad del proyecto, ver la rentabilidad del producto y ver si el proyecto era capaz de cubrir sus pagos durante la vida económica. Bueno, en la medición de la rentabilidad del proyecto no se incluyen los gastos financieros. En la rentabilidad del inversionista sí se incluyen los gastos financieros. Los costos hundidos no se incluyen. Un costo hundido es aquel que haga o no haga el proyecto, yo incurrí en el costo. ¿Ok? Es un costo hundido, ya lo perdí. Entonces, incrementalmente ya se dio el costo y como usamos costos incrementales, no se incluyen dentro de la medición de flujos de efectivo. Y los costos de oportunidad, como cualquier costo, es un flujo negativo. Recuerden el concepto de costo de oportunidad. Lo que yo dejo de percibir por haber tomado una decisión. Si yo tengo un local en San Ramón y decido que voy a poner ahí la panadería, tengo un costo de oportunidad de que yo pude haber hecho una discoteca ahí. Entonces, el ingreso por poner una discoteca en ese local es el costo de oportunidad por haber puesto ¿cómo se llama? La panadería. ¿Ok? Entonces, los costos de oportunidad son flujos negativos, ¿verdad?
Y aquí, como vamos a ver en las técnicas de construcción, ahí lo vamos a ir viendo conforme vayamos construyendo los flujos, es mejor trabajar con fondos de flujo absolutos. Es decir, yo tengo un flujo de caja con proyecto y un flujo de caja sin proyecto, ¿verdad? Y entonces lo que hago al final de cuentas es restar al flujo de caja con proyecto y flujo de caja sin proyecto para poder hacer la evaluación. Ya vamos a, cuando empecemos a hacer esto, lo vamos a ver. Permiso, profe. ¿Alguien preguntó algo? Los gastos financieros, es que no me quedó claro. ¿En cuál es donde yo no los debo de incluir? ¿En la rentabilidad de qué? De Muy inversión. bien. En la rentabilidad del proyecto no incluyo el gasto financiero. En la rentabilidad del inversionista sí incluyo el gasto financiero. Gracias. Pura vida. Todo esto lo vamos a practicar, ¿verdad? Veamos este ejemplo muy sencillo. Dice, X considera un nuevo producto, como ustedes. Tiene una inversión incremental de 40,000 en equipo e instalaciones. Un préstamo de 5% que paga al final de la vida económica. La vida económica es de 4 años y tiene los siguientes ingresos incrementales, 40,000, 45,000, 50,000 y 40,000 respectivamente. La tasa impositiva es del 40%, los costos y gastos incrementales son 24,000. La depreciación es en línea recta, valor final 0 a 4 años. ¿Cuánto era la inversión incremental? 40,000 en equipo e instalaciones, que se deprecian en línea recta con valor residual de 0 a 4 años. ¿Cuánto es la depreciación por año? Muchachos y muchachas, ¿quién me dice? 10,000. 10,000, muy bien, 40,000 dividido entre 4, porque el valor final es 0. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Veamos esto. ¿Qué pasaría si yo construyo utilidades contables? O sea, si yo hago un estado de resultados. Primero, en el estado de resultados no está la inversión inicial, porque el aumento en el activo no es parte del estado de resultados. Entonces, veamos, las ventas incrementales ahí están, positivas. Costos y gastos incrementales ahí están negativos. Meto la depreciación, ¿verdad? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Meto los gastos financieros, 2,000 cada uno de los años porque se paga al final. ¿Por qué no incluyo el pago del préstamo? Porque el pago del préstamo es una disminución del pasivo. Recuerden que cuando yo pago un préstamo, lo que pago de intereses está en el estado de resultados, pero lo que pago de la deuda, del principal de la deuda, es una disminución del pasivo. Entonces noten que la utilidad antes de impuestos es 4,000, 9,000, 14,000 y 4,000. Le calculo el 40% y lo que tengo son 1,600, 3,600, 5,600 y 1,600 con una utilidad neta de 2,400, 5,400, 8,400 y 2,400. Esta es una utilidad neta, pero no me sirve para evaluar el proyecto. El proyecto se evalúa con flujos de caja incrementales. Porque aquí hay cosas que no son parte de un flujo de caja, como por ejemplo la depreciación, o que no me sirven para evaluar el proyecto, que son los gastos financieros. Estos gastos financieros me sirven para evaluar la rentabilidad del inversionista, pero no la rentabilidad del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construiríamos? Voy a pasar. Aquí sí tenemos un flujo de fondos, ¿verdad? En donde vamos a tener el movimiento de caja, flujo de caja. Tenemos las ventas incrementales, tenemos los costos y gastos incrementales, tenemos la depreciación que le estamos metiendo para medir el escudo fiscal. Vean que yo meto la depreciación, ahí está negativa, 10,000, calculo la utilidad antes de impuestos, le calculo el impuesto, después tengo unas utilidades netas de 3,600 y le sumo nuevamente la depreciación.
Y cuando hago eso ya tengo el flujo de fondos netos. Metí la depreciación negativa antes de calcular los impuestos y después de calcular los impuestos le sumo el monto de la depreciación. Con esa técnica lo que hago es capturar el impacto fiscal de la depreciación en el flujo de caja. Y entonces estos valores sí me sirven para evaluar el proyecto. Ven, 13.600, 16.600, 19.600 y 13.600. ¿Ok? Eso es lo que llamamos flujos de caja netos. Este ejemplo está en el capítulo 1 de Marín, Montiel y Kettelman. Ustedes lo pueden consultar ahí, ¿verdad? Y vamos a hacer otros ejercicios de este tipo, para que no se preocupen, pero noten la diferencia entre la última línea, el bottom line aquí abajito, de hacer un flujo de caja versus tener una utilidad neta. Cuando yo veo la utilidad contable, lo veo muy poquitillo. 2.400, 5.400, 8.400, 2.400. Y nombres, quieren que yo invierta $40.000 para tener esa utilidad. ¿Ok? Eso a simple vista se ve poco atractivo, ¿verdad? Pero cuando ya yo paso al flujo de caja, ya yo empiezo a ver, bueno, 13.600, 16.600, 19.600 y 13.600, ya me suena más atractivo, ¿verdad? Señor. Vamos a ver. La depreciación es un gasto no desembolsable. Entonces, el Ministerio de Hacienda y todo el mundo, ¿verdad? Le permiten deducir de los impuestos ese gasto por depreciación, ese gasto no desembolsable. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla es la técnica que utilizamos para capturar el impacto fiscal de la depreciación. ¿Qué es? Lo incluyo en el flujo de caja, que no debería incluirlo porque no es una salida de efectivo, ¿verdad? Lo incluyo antes de calcular el impuesto y después lo incluyo nuevamente, ¿verdad? Vean que abajo dice depreciación, para realmente neutralizar esa línea de depreciación que está arriba. ¿Por qué lo resté arriba y lo sumé abajo? Es la técnica para capturar el efecto impositivo de la depreciación. Sí, lo vamos a ver más adelante. Aquí hay veces hay que tomar decisiones de lo compro o lo alquilo. ¿Ok? Si lo compro, el gasto va a ser por depreciación y es un gasto no efectivo. Si lo alquilo, va a ser un gasto por alquiler, que sí va a ser una salida de efectivo. Más adelante vamos a ver eso que usted menciona, ¿verdad? Cuando se hace el análisis, esta técnica también sirve para tratar de decidir qué es mejor, comprar o alquilar. ¿Ok? Pero el principio sigue siendo que la depreciación me sirve como un escudo fiscal. ¿Ok? Al igual que el gasto por alquiler me sirve como un escudo fiscal. La única diferencia es que el gasto por alquiler sí es una salida de efectivo, ¿verdad? Mientras que la depreciación no es una salida de efectivo. Por lo tanto, la resté aquí antes de calcular el impuesto, pero la sumo después de calcular el impuesto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Profe.
Muy bien, si estamos de acuerdo hasta aquí, son las 7:53.